Iglesia Bíblica Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. Tome su lugar, amado hermano. Deleitarse en Dios no es otra cosa, amados hermanos, que confiar y esperar en Él. Deleitarse en nuestro Dios no es otra cosa que confiar y esperar en Él, esperar en su voluntad. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos cómo poco a poco este mundo en el que nosotros habitamos está convulsionando cada vez más por tanta maldad, por tanta injusticia, y cómo vemos que impíos florecen y viven con comodidad sin sufrir aparentemente nada, nosotros a veces podemos llegar a cuestionarnos si lo que nosotros estamos haciendo para el Señor en realidad vale la pena. No somos los únicos, mis amados hermanos, que pasamos por esos momentos o hemos pasado o estamos pasando. El Salmo 73 es un gran ejemplo de lo que les estoy hablando, de cómo Asaf en un momento de su vida llegó a cuestionar si realmente lo que él estaba haciendo era el bien, porque miraba cómo a los impíos les iba bien sin sufrir con bocas. Es por ello que muchas veces nosotros somos tentados a pensar que ellos son únicamente las personas más felices de la tierra, que son las personas que disfrutan más, que son las personas a las que les va mejor, porque en ocasiones como cristianos, y estamos hablando de cristianos comprometidos, estamos hablando de cristianos que aman a Dios, cristianos que sirven a Dios. Hace poco, el día de ayer, miré un video que me conmovió, le dije a mi esposa, hasta el alma. Un video en donde no era recomendado ver a los niños menores de edad. Lo publicó nuestro hermano Juan Manuel Vaz de Barcelona, España. De cómo ese movimiento extremista ISIS, mi amado hermano, en una fosa común, arrojaban a las personas, cristianos que sirven a Dios, cristianos que viven para la gloria de Dios, literalmente, cruelmente asesinadas a sangre fría. No era película, no era Hollywood, no, era un video donde mostraba claramente a sangre fría cómo los cristianos eran cruelmente asesinados. Y pasaban donde ellos eran asesinados. Y no era ficción, no era película. Y a veces nos preguntamos, mis amados hermanos, ellos que dejan todo por servir a Dios y sellan sus vidas con sangre. Y uno puede llegarse a preguntar, ¿es esto el servir a Dios? Y a veces nos cuestionamos, y el hermano se cuestionaba, decía, nosotros que tenemos una iglesia local, una iglesia cerca, a veces le pensamos para ir a servir a Dios en el día del Señor. Y todavía así le cuestionamos a Dios por todas las cosas que nos pasan, o porque a los demás les va bien y a mí me va mal. Pensaba en esas familias que están en las catacumbas, porque ahorita en estos momentos están siendo perseguidos, escondidos, salvando sus vidas en cuevas, mis amados, mientras nosotros estamos aquí. Y a veces nosotros nos preguntamos si en realidad esto es la vida cristiana, porque aparentemente nos va mal. Hermano, hay cristianos que les está yendo peores que nosotros. Sin embargo, ellos sirven a Dios, aman a Dios, se deleitan a Dios, porque ellos saben que al final del día, mis
amados hermanos, nosotros gozaremos para siempre con el Señor. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que no es así, que el impío al final del día no se saldrá con la suya. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si miramos para adelante con el ojo de la fe, no veremos razón para envidiar al impío, porque al final del día para ellos solamente será el lloro y el crujir de dientes. Mientras que para el Hijo de Dios, todos esos hermanos que murieron en ese momento, que partieron a la presencia del Señor, hoy en día Dios enjugó sus lágrimas y están para siempre con el Señor. Y nosotros aún estamos aquí. Y déjeme decirle que algún día entonces vamos a gozarnos y a reír por toda una eternidad con el Señor. Este salmo nos muestra de una manera clara las dos formas en que el creyente tiene que enfocar su vida. Dos formas en las que el creyente se tiene que enfocar las cosas que Dios quiere que no haga. Deja la ira, desecha el enojo, dice el Salmo, haz el bien, apártate del mal, ¿te fijas? No hagas esto y haz esto. De eso se trata todo este Salmo. De las cosas que no hagamos y de las cosas que Dios quiere que nos concentremos. Y en estos versículos que nosotros vamos a analizar, no ver en todos sus detalles, pero sí analizar de una manera clara, de una manera sencilla, clara. Vemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Más que nada es confiar en Él y esperar en Él. Confiar en Él y esperar en Él. Este salmo, hermano, es un salmo que nos invita a no dejar que la plaga del descontento, a no dejar que la plaga que está en el mundo invada nuestras vidas y cobre efecto en nuestras vidas y en un momento dado nos haga apartar nuestra vida del Señor, nos haga quitar nuestra mirada del Señor. Esto es lo que trata este salmo, no dejar que esta plaga del descontento en nuestra vida cristiana cobre efecto en nuestra vida, por ver que otros se portan mal, por ver que otros hacen negocios mal, por ver que otros viven una vida disoluta y les va bien, otros que son desleales, que no son honestos, les va bien. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a leer las letras chiquitas del contrato. A veces usted ve los contratos y lo primero que hace un sinnúmero de letras chiquitas y las pasamos por alto. Ese es el problema, que no estamos acostumbrados a leer las letras chiquitas del contrato, y es ahí donde está la trampa de una vida que aparentemente, mis amados, es mejor, una vida que aparentemente le está yendo bien, cuando en realidad, dijo Asaf, van encaminados hacia el mal. En este salmo aparece, hermano, el claro contraste de las vidas paralelas de los hijos de Dios y los impíos, y que en ningún momento dado al final se unen. Al contrario, como le dijo el padre Abraham al rico que estaba en tormento, hay un abismo que nos separa. Manda Abraham para que me moje la boca. Hay un abismo que nos separa.
en la tierra y te apacentarás de la verdad. Es lo que dice el Señor. Confía en el Señor, confía en Jehová y haz el bien. La vida, hermano, cristiana es una vida de confianza, es una vida de fe. Dice el Señor, el que se acerca a mí, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Debemos, como aquella pequeñita que llegó a la congregación a pedir oración por lluvia y se llevó su paraguas. Debemos de pedir con fe, creerle a Dios. La vida cristiana es de confianza. Proviene de la fe en el Señor y el cuidado diligente de servirle conforme a su voluntad. Entonces habla vida cristiana, es sinónimo de confianza, es sinónimo de fe, es sinónimo de servicio fiel a la voluntad de Dios. Eso es vida cristiana. En lugar de envidia, en lugar de envidiar, en lugar de preocupación, David aconsejó tanto a hombres como mujeres de Dios que simplemente confiaran en Él y que hicieran el bien para su gloria. No te impacientes, tú déjalos que hagan y deshagan. Hay una fecha de caducidad para ellos. Tú simplemente concéntrate en confiar y esperar en Dios haciendo el bien. Deja de impacientarte y haz el bien para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es muy notable, hermano, qué tan fácil es distraernos. Con qué facilidad nosotros nos distraemos de la sencilla obra de confiar en Dios y de hacer el bien. Y a menudo nosotros somos obligados a voltear a un lado para ver la aparente prosperidad de los impíos de una manera que nosotros nos distraemos y somos arrastrados en un momento dado a envidiar. Dijo el puritano Carlos Spurgeon, la fe en Dios cura la impaciencia. Dice, la vista está visca y ve las cosas aparentemente tú miras prosperidad porque tu vista está visca y pronto sientes envidia porque tu vista visca te engaña a raíz que lo que tú estás viendo piensas que es prosperidad cuando no lo es. La fe tiene una óptica más clara para percibir las cosas como realmente son. Por tanto se tiene paz. Porque eso es lo que hace la fe. Poner las cosas desde la óptica divina de una manera clara. Ya saber que lo del mundo es pasajero. Observen, hermanos, vamos a observar juntos algunos pasajes de las Escrituras del beneficio de confiar en Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 20. Proverbios capítulo 16. Dice la Escritura en Proverbios 16, 20. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado. Otro proverbio más adelante, en el capítulo 28, versículo 25. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué pasa? Prosperará. Prosperará de una manera integral. Más adelantito, en el capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová
Me encanta este pasaje de las Escrituras. En el capítulo 1 de Nahum, versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Mire cómo lo describe el profeta. Jehová es bueno. Bueno, dice, fortaleza cuando, amada iglesia, en el día de la angustia. Nahum 1:7. Fortaleza en el día de la angustia. Y mire cómo termina. Y conoce a los que en él confían. Cuando nosotros en fe confiamos en el Señor, cuando nosotros dependemos en el Señor, cuando le creemos a Él, descansamos en Él, Él nos conoce a nosotros. Y en el día de la angustia, Él es nuestra fortaleza. Y vaya que lo hemos vivido en carne propia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Y no solo eso, sino que hemos comprobado que Él es bueno. Él es bueno. Tal fue la confianza de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que fueron librados del horno de fuego por haber confiado en Dios. No es necesario que te respondamos, oh Rey. El Dios que servimos puede librarnos de tu mano y de ese horno. Y si no, ahí está la confianza. Y si no, no importa, no te serviremos como quiera. Ahí está la confianza. En esa palabra. Y si no nos libra como quiera, no te serviremos. Adoraremos a Dios. Y Daniel en el foso de los leones. Muchos dicen Daniel en el foso de los leones, pero otro hombre dijo, no, el foso de los leones y Daniel. Ahí nosotros podemos ver. ¿Y qué decir de Jairo cuando le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto? Y Dios le dijo, no crea, no temas, tan solo cree. Tan solo cree, le dijo Cristo a este hombre. Así que no debe ser cuestionable entonces la sugerencia del salmista. No debemos cuestionarla en el confiar en Dios, en el confiar en el Señor. Así que en primer lugar debemos confiar y hacer el bien. En segundo lugar, hermanos, versículo 4 del Salmo 37, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa? Deleitarnos en el Señor. Y deleitarnos significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. En este caso, el Dios. El Dios significa experimentar placer y gozarnos en la presencia de alguien, de Dios. Dijo David, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos, porque ahí sabía que estaba la presencia de Dios. Hermano, esto sucede únicamente cuando conocemos muy bien a esa persona, a nuestro Dios. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. ¿Y cómo lo vamos a conocer mejor? A través del estudio diligente de las Escrituras, viendo
Dios, el servirle a Dios, Dios promete para su vida concederle todas las peticiones de su corazón. Porque esas peticiones que usted tiene siempre estarán ligadas a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos egoístas. A la voluntad de Dios. Se cuenta que mientras Martín Lutero caminaba por las calles, decían de él: ahí viene un hombre que puede tener de Dios todo lo que desee. Preguntan cuál es la razón de ello. Porque Lutero se deleitaba a sí mismo en Dios. Se deleitaba a sí mismo en Dios. Así que debemos deleitarnos. En tercer lugar, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, Salmo 37, perdón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En tercer lugar, encomendar a nuestro Dios nuestro camino y confiar en Él, y Él hará lo que Él ha prometido. Hermano, encomendar a Dios nuestro camino no es otra cosa que entregarle nuestra vida al Señor. Nuestra vida al Señor. Aquí David explicó lo que quería decir en deleitarse a uno mismo en el Señor. Descrito en el versículo anterior, ¿qué significa deleitarnos en el Señor? Pues esto realmente es lo que quiere decir: encomendar nuestro propio camino hacia Él y confiar verdaderamente en Dios, en que Él tiene cuidado. Significa encontrar paz en Él, encontrar protección, la satisfacción en un enfoque rendido hacia Dios. Eso es lo que significa el deleitarse. Eso es lo que significa, hermano, encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él y que Él hará. Significa el encontrar paz, protección, satisfacción. Echa tu carga sobre Jehová, es decir, todas las preocupaciones. Debemos nosotros confiar en Dios, descargando en Él todo lo que traemos en nuestro corazón. Mis amados, nos sentimos afligidos, ir a Él. No quedamos nosotros perplejos, estupefactos, con pensamientos sombríos de cara al futuro, sino al contrario, confiar en el Señor, hablarle de nuestras angustias, presentar nuestro caso en oración a Dios, todas nuestras preocupaciones, vaciarlas en el Señor. Confiar en Él. Es por ello que encomendarnos al Señor no es otra cosa que confiar y creer en Él. Eso es. Encomendarnos al Señor no es otra cosa que confiar y creer en Él, en que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacer de nuestra propia vida, de lo que mejor pudiéramos hacer nosotros en nuestra propia familia, en el trabajo, posesiones, para tener control, dirección. Es mejor confiar en Dios y creer en Él. Deberíamos estar dispuestos a esperar con paciencia para que Él haga lo mejor por nosotros. Aquel que tiene este enfoque, hermano, del deleite en Dios, verá que Él traerá promesas a nuestra vida. Él hará lo que Él ha prometido. La fama y la fortuna no están prometidas aquí. La fama y la riqueza no son prometidas, pero el verdadero y más profundo deseo del corazón
impacientarnos en estas causas será peor para nosotros. Nuestra fortaleza es el estar quieto y confiar en el Señor. En cuarto lugar, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, nuevamente, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres, dice el Señor. No te alteres. No te alteres. ¿Qué vemos en cuarto lugar? El guardar el silencio ante Dios y esperar la salvación de Él. No te alteres, no te impacientes, guarda silencio y espera en Él. El creyente que espera en el Señor, hermano, no tiene nada que temer ni nada que envidiar, porque de Él es la riqueza. Por eso el salmista nos dice que debemos aprender a esperar en Él. Dejemos a Dios que haga lo que Él tiene que hacer. Dejemos que Él haga lo que Él tiene que hacer y nos sorprenderá, porque Él es más sabio que nosotros. Amados hermanos, nosotros debemos aprender a dejar que Dios sea el que mueva las piezas, a que Dios sea el que haga jaque mate, porque el jaque mate en el ajedrez es la jugada final y significa que el rey ha sido atrapado, el rey ha sido acorralado, el rey no tiene escapatoria, ha sido vencido. Y cuando nosotros permitimos que Dios haga eso por nosotros, entonces nosotros saldremos adelante victoriosos. Este supuesto rey que quiere dominar nuestras vidas está puesto fuera de combate por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluyo con estas palabras hermosas de la Biblia. Pensad en Isaías 40:31. Dice el profeta Isaías Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Otra cita está más adelante en Lamentaciones capítulo 3 versículo 25. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Mire lo que dice este texto, hermano. Nuevamente, bueno es Jehová. Bueno es Jehová. ¿A quiénes? A los que en Él esperan. ¿Pudieron repetir la frase? Bueno es Jehová al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Oh, hermano, que nosotros podamos seguir ese consejo en esta tarde. De esperar en Él, guardar silencio y esperar y confiar. Y dejemos que Él trabaje en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros seres amados. Que Él trabaje, que Él sea el que haga jaque mate. Que si los del mundo prosperan, déjenlos. Ore por ellos, para que sean alcanzados por la gracia de Dios antes de que sea demasiado tarde. Oremos por ellos y oremos también por aquellos misioneros que en muchas partes están sellando su vida cristiana con la sangre de su testimonio. Así que este salmo nos
nos insta, amados hermanos, estos versículos, a confiar y a esperar en Dios. Deleitarnos en el Señor no es otra cosa, hermanos, que confiar y esperar en Él. Amén. Póngase de pie entonces en